Bien, hermanos, feliz sábado, buenas noches a todos. El tema de esta noche es un tema de análisis y de investigación. Y se trata de la última bienaventuranza del Señor Jesús. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, los versículos del 12 al 15. He puesto 12 al 15 para que quede claro que quien habla no es el apóstol Juan, sino que es el mismo Señor Jesús. Y bueno, nos limitaremos a leer esos pasajes. Dice, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Bueno, los versículos que vamos a analizar y estudiar son sobre todo el 14 y el 15, y he leído un poco antes para que quede constancia que quien está hablando es el Señor Jesús. Por lo tanto, esa bienaventuranza viene directamente de Él. Son palabras claras y son como un broche de oro que simplemente con esos dos versículos, un ser humano que busca la verdad tiene toda la garantía de encontrarla si realmente la busca. Bueno, vamos ahora adelante. Bueno, todos los más antiguos hermanos que ya han conocido las Biblias más antiguas saben que la Biblia Reina Valera del 1909 y también algunas antes o después no dicen bienaventurados los que lavan sus ropas, sino bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Así que aquí tenemos una variante. Una Biblia dicen así y la otra dicen de la otra manera. Entonces, he buscado en el comentario bíblico adventista y tampoco dan mucha explicación. Voy a leer unas frases. Dice, la evidencia textual favorece este texto, lavan sus vestiduras. Si bien muchos manuscritos tardíos, escritos en cursiva, dicen como la Reina Valera, es decir, los que guardan sus mandamientos. Las dos frases son muy similares en el griego, sobre todo en mayúsculas, es decir, los manuscritos unciales llamados, y sin una clara separación entre las palabras, cosas que pueden apreciarse en los unciales antiguos. Así que las palabras en el original son, es decir, las frases son muy parecidas. Entonces, una dice que lavan sus vestiduras y la otra dice que guardan sus mandamientos. Bueno, una forma de poder aclarar esta diferencia es que esas mismas frases se repiten más de una vez en el mismo Apocalipsis. Eso es interesante. Así que si nosotros estudiamos con humildad y con visión espiritual este texto, comparado con los otros textos que se mencionan en el Apocalipsis o en el Nuevo Testamento, y sobre todo si comparamos los dos versículos 14 y 15 entre sí. Allí la luz emana con total claridad. Bueno, así que en el versículo 14 tenemos la bienaventuranza y en el versículo 15 tenemos todo lo contrario, es decir,
qué pecados o qué obras impiden la entrada y el derecho al árbol de la vida. Interesante esta parte. De verdad que me gusta porque el mismo texto se explica. Ahí mismo, ahí donde está. Si leemos ese versículo 15, dice, perdón, más, ya tenemos la palabra más, es un pero, es un adverbio adversativo, es decir, ya a partir de aquí dice todo lo contrario de lo que dijo antes, ¿no? Más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Así que en el 14 se dice cómo entrar, cómo tener derecho al árbol de la vida y a entrar en la ciudad. Y en el 15 dice cómo se impide entrar o qué es lo que impide entrar. Bueno, ¿y a dónde remite? Pues a los mandamientos. Eso cae por su peso. Eso no hay quien lo pueda discutir ni negar. Si leemos también en las mismas páginas, ahí Apocalipsis 21, versículo 8, repite casi lo mismo. Un momento, vamos a leerlo. En Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ambos versículos, ¿a dónde remiten? Pues a los 10 mandamientos. Eso es indiscutible. En Apocalipsis 7, los versículos 13 y 14, allí se habla de un grupo que han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Vamos a leer en Apocalipsis 7, 13 y 14. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, tenemos aquí un versículo que habla de que hay un grupo que ha emblanquecido, ha limpiado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Hay más versículos, por supuesto, pero ya se habla de las vestiduras. ¿Se habla de las vestiduras físicas o se habla, o aquí tenemos ¿cómo decir? Una figura? Se usan las vestiduras para hablar de qué en realidad. Está hablando de las obras, del carácter, de los hábitos. Por ejemplo, en Juan 15:3 dice, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tenemos varios versículos, algunos los podemos leer, otros simplemente los citaremos. En 1 Corintios 6, 9 al 11, también dice esa frase, de algunos erais de todos, pero ya habéis sido lavados. Entonces, se habla, vamos a buscarlo, por favor, en 1 Corintios 6, 9 al 11, donde, claro, ahí se mencionan hábitos que los corintios pues tenían porque venían del paganismo. Y entonces, a ver, capítulo 6, 1 Corintios, versículos 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Interesante. Así que aquí se habla de una serie de comportamientos y de hábitos que ya se desprende. ¿Qué se lava? Algo que está sucio, algo que está contaminado.
donde ya habéis sido lavada. Así que esa suciedad ha sido lavada. Entonces, cuando la persona ya ha sido lavada y está limpia, no hay espejo que le pueda acusar de algo, porque los 10 mandamientos son nuestro espejo. Allí nos miramos y vemos dónde estamos mal. Y nos dice aquí que de todas estas cosas habían sido lavadas. ¿Y todas esas cosas dónde remiten? Pues igual que en el Apocalipsis, a los 10 mandamientos. Tenemos otro texto muy hermoso que se refiere a cuando Ananías, el discípulo de Damasco, fue a ver al apóstol Pablo y le dijo, a ver, vamos a leer Hechos de los Apóstoles 22:16. Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, simplemente si nos desviamos un poquito y averiguamos, que lo sabemos de memoria, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces, esos pecados nos ensucian y aquí este amado discípulo Ananías le dice a Pablo, lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, cuando hay que lavar, se trata de limpiar las transgresiones de la ley de Dios. También en Tito 3:5 dice, limpiados por el lavamiento de la regeneración. Y tenemos el Salmo 51, donde dice, lávame más y más, purifícame, lávame y seré más blanco que la nieve. Así que el sentido bíblico de lavar es quedar libre del poder del pecado y de su culpa. Es ir en vida nueva. Y el mismo Señor Jesús explica en Juan 3, aquel diálogo que tuvo con Nicodemo, nacer de nuevo, ir en vida nueva. Y también el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, así que vida nueva. Una vida conforme a la ley de Dios. Y ahora volvemos otra vez a unos versículos que están todos en el Apocalipsis y que repiten ambas frases. Guardar los mandamientos y lavar las ropas o las vestiduras, que en realidad se refiere al carácter. Busquemos primero en Apocalipsis 16:15. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bueno, aquí dice el que vela y guarda sus ropas. Una vez más, aquí no está hablando de la ropa o la vestimenta que llevemos y que nos cubre y nos protege. Evidentemente, cualquier persona estudiosa y espiritual entiende que se refiere al carácter, a los hábitos. Y también en Apocalipsis 19:8, eso todavía es súper rico, claro. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí claramente se interpreta a sí misma que las vestiduras son las acciones de cada uno. En este caso son acciones justas, pero en otros versículos que hemos leído dice que hay que lavar esas vestiduras, lo cual quiere decir que no están tan limpias, ¿no? En Apocalipsis 12:17 lo sabemos de memoria. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, ¿quiénes son los descendientes de la mujer?
los que guardan los mandamientos de Dios. Está claro. Y Apocalipsis 14:12. También lo debemos saber de memoria. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿qué se enfatiza aquí? Pues claro, la observancia de los mandamientos de Dios. No hay escapatoria. No hay otra forma de poder entender esos versículos. Hay más versículos en el apóstol Juan, capítulo 14, 15 y 21, Juan 15:10 y Juan 2:3-6, donde dice que el pecado es la transgresión de la ley, etc. Si me amáis, guardad mis mandamientos, si he guardado los mandamientos de mi Padre. A ver, un momento, Juan 14, 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y también en 14, 15 y 21 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que esto es demasiado bonito, demasiado hermoso, porque dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces, tener los mandamientos y guardarlos, esa es la manifestación de que realmente le amamos al Señor. Creo que no estoy añadiendo ni una tilde ni la más mínima interpretación propia. La misma Biblia aquí está diciendo cuál es el camino a seguir, cuál es la vida que el Señor aprueba. Bien, seguimos adelante y el mismo profeta Daniel le dice a Nabucodonosor cuando le interpretó su sueño sobre su vida personal, le dice, redime con justicia tus pecados. Así que, ¿cómo se limpia? Podríamos leer ahora en el profeta Ezequiel, capítulo 18, capítulo 31, dice que si una persona está mal, su vida es errónea, sin embargo, deja de esa vida y se corrige, pues claro, tiene la aprobación de Dios. Pero también dice que si una persona que vive justamente después se desvía, pues también pierde la aprobación de Dios. Y bueno, tenemos en Mateo 19 aquella pregunta que le hace muy pretenciosa el joven rico, dice, maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, bueno, ya lo sabes, los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cortito y al punto y claro. No hace falta ninguna gran teología para recibir este mensaje claro de cuál debe ser nuestra orientación. Bien, hasta aquí hemos hablado del significado de las dos frases. Guardar los mandamientos y lavar las vestiduras significan lo mismo. El que guarda los mandamientos deja de pecar. El que lava sus vestiduras, pues se limpia del pecado. Gracias al Señor de que su palabra es clara y no necesitamos estar en un estado de perplejidad, de no saber cuál es la verdad. Bien, quiero ahora mencionarles de que hay muchas Biblias que dicen bienaventurados los que lavan sus vestiduras, o sus ropas, en fin, o sus túnicas, etc. Pero viene a decir lo mismo. Pero también hay muchas Biblias que dicen dichosos los que ponen por obra sus mandamientos. Esta, por ejemplo, es la versión de la Biblia Peshitta. ¿Qué es la Biblia Peshitta? Es la traducción que se hizo de la Biblia en siriaco, es decir, en arameo, que era
se supone, la lengua que hablaba Jesús y los mismos discípulos. Bueno, y ahora les puedo mencionar unas cuantas versiones que también dicen, guardan sus mandamientos. Por lo menos tengo aquí, a ver, 4, 8, 12, 16, más de 20 versiones que todas dicen guardar los mandamientos. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera de 1602, la Biblia Reina Valera de 1862, Biblias más recientes, una Biblia israelita mesiánica que también dice así, la Biblia del Oso de 1569 y también una Biblia muy reciente, la Biblia Reina Valera Gómez de 2023, dice así. Después, esa Biblia que os he proporcionado a varios hermanos, que es la Biblia del 2020. Y también hay una que la publicó durante un tiempo la Iglesia Adventista de 1990. La Biblia de 1909, siempre Reina Valera. La Biblia de 1865. Así que pueden ver que hay bastantes. Después, la Biblia del Jubileo es del año 2000. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, dice. Y también otro detalle importante, tenemos el llamado texto bizantino. ¿Qué es el texto bizantino? Pues es el griego original que se mantuvo en el mundo griego oriental, es decir, aparte el tiempo posterior a los apóstoles y que se mantuvo pues, ese texto en el imperio oriental bizantino. También tenemos la Biblia israelita nazarena, que guardan sus mandamientos. En fin, más de 20 versiones, así que de Biblias que dicen, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, hay más que suficientes. Vittorio, Bueno, Vittorio, sí, scusa, c'è anche la Bibbia Diodati, la nostra Diodati, e anche la sí, Biblia Diodati, la versión que utilizamos nosotros en el idioma italiano, y la King James. También estas dos versiones muy antiguas traducen bienaventurados los que guardan los mandamientos. bien, gracias, Antonino, gracias. Bueno, mi hermano ha dicho, no sé si se ha oído bien porque yo aquí lo he oído muy bajo, que la Biblia antigua italiana, es decir, la equivalente en época que se tradujo la Reina Valera, allá por el siglo XVI. Entonces, esa es la Biblia antigua, clásica, italiana del mundo evangélico. Entonces, ahí también dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos. Y mi hermano también acaba de decir que la King James, que también es la Biblia más antigua del mundo inglés, de la Biblia del Rey Santiago llamada, que también habla de bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Bueno, yo pienso que es más que suficiente en cuanto a lo que se refiere a que existen también Biblias suficientes para documentar que dice guardan los mandamientos. Bueno, y ahora quiero pasar con todos vosotros a un aspecto un poco menos agradable. Porque en el versículo 15 de Apocalipsis 22 dice algo que yo durante años, durante décadas, no he comprendido. Y es cuando dice en el versículo 15, más los perros estarán fuera. No he podido sacar una conclusión clara a qué se refiere cuando dice los perros. Y no sabía a qué característica de los perros, porque los perros pueden ser fieles, pueden ser muy amigos, pueden ser buenos guardianes, pueden tener afectos. Pero, claro, una cosa es el análisis de un perro en su comportamiento como ser vivo, y otra cosa es en el sentido bíblico, porque en el sentido bíblico ya acabamos de ver que se utiliza la palabra vestidos
para referirse al carácter. El Señor Jesús habla del nombre de su Padre, te les he revelado tu nombre. No nos ha revelado su nombre, lo sabían. Él se reveló el carácter de su Padre, muy distinto. Entonces ahora aquí también tenemos una figura para, para querer dar una descripción de algo. ¿Pero a qué se refiere? Os digo, hasta hace pocas horas yo no sabía a qué quería decir eso de fuera los perros. Y ahora vamos a leer algunos versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esto ya es un poco más duro, de ver y de comprender. En 1 de Samuel 17:43 tenemos aquel famoso diálogo que tuvo Goliat con David. Y cuando vio a David que venía a él sin armas y, en fin, con su túnica, me imagino, ¿no? Entonces él se sintió tan humillado, dice, soy un perro que vienes a mí con un bastón, ¿no? Se sintió insultado, se sintió de verdad humillado. Así que ya solamente con esa frase entendemos que la expresión perro era un insulto de lo más fuerte. Y también tenemos aquel otro diálogo entre el profeta Eliseo y un general, que de momento era general, que se llamaba Asael. Pues ocurrió una cosa, que el rey de Siria, que se llamaba Ben-Hadad, se enfermó. Este fue aquel rey que él hacía planes con sus generales para atacar el reino de Israel, y el profeta le revelaba sus planes al rey de Israel, y así fracasaban todos sus intentos, ¿no? Y él se enojó. Y entonces dice, bueno, aquí hay un traidor entre nosotros. Y alguien le dijo, no, dice, aquí no hay ninguno que te traicione. Simplemente que ahí está el profeta Eliseo. Y lo que tú dices es lo más secreto, él va y se lo cuenta. Bueno, y entonces dice la Biblia que Eliseo se fue a Damasco. No sabemos el por qué. Seguramente tenía que cumplir allí una misión. Y evidentemente la misión era justamente decirle a este general que él sería el futuro rey. Porque este rey enfermo, Ben-Hadad, lo mandó a este mismo hombre para que consultara, porque le llegó la noticia que Eliseo estaba ahí. Y además, se ve que lo respetaban a Eliseo, que imagínate, que Eliseo se vaya a Damasco en un reino enemigo y era respetado. Dice, anda a consultarlo, dice al hombre, al varón de Dios, a ver si me voy a curar o no. Y sí, pues este hombre se llevó no sé cuántos camellos cargados con algún regalo, y cuando va y le pregunta, dice, mi rey, le dice así. Y Eliseo le dice, sí, dile que no se va a curar, sino que morirá. Pero la conversación no se terminó allí, se quedó mirándolo fijamente, tanto que este Asael se sintió incómodo, se ruborizó, dice la Biblia. Dice, ¿por qué me miras así? Y entonces Eliseo le dijo, yo sé, el Señor me ha dicho lo que tú vas a hacer. Tú vas a abrir el vientre de las mujeres, vas a matar a los jóvenes a espada, destruirás sus fortalezas, etcétera, etcétera. Y entonces este hombre que se caía, vamos, no había pensado ni mínimamente en eso. Entonces dice Eliseo, dice este hombre, por lo menos en la versión que tengo una versión del 77 que dice así, ¿es por ventura tu siervo algún perro para que haga cosas tan enormes? Es decir, se consideraba eso una brutalidad extrema. Él mismo la consideró así. Así que aquí vemos que en el sentido bíblico, utilizar la expresión perro era decir algo muy fuerte, muy, muy grave, muy ofensivo, muy degradante. Y después tenemos el Salmo 22.
El Salmo 22 es casi calcado palabras de Jesús cuando estaba en la cruz. Y en el versículo 20 del Salmo 22 dice, libre de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. ¿Cómo es considerado aquí el perro? ¿Como un ser amigo, como un ser benefactor? Todo lo contrario. Era algo o alguien que ponía en peligro la vida de David. El Salmo es de David, aunque después también se aplica al Señor Jesús. Y también dice, perros me rodearon. ¿Qué perros rodearon al Señor Jesús? ¿Quién eran los perros? Tanto los sacerdotes y los fariseos, que estaban felicísimos de que se moría, ¿no? Pero también estaban los rudos soldados. Así que perros me rodearon, estando en la cruz. Eso está también en el Salmo 22. El mismo Señor Jesús, hablando a los discípulos en el Sermón del Monte, dice, no deis lo santo a los perros. ¿Qué puede ser aquí? Seguro que no se está refiriendo a los animalitos cuadrúpedos, se está refiriendo a personas. No deis lo santo a los perros. En este caso, el perro representa personas que no están en grado de apreciar y de comprender y de respetar la santidad de Dios y las cosas nobles. Y tenemos también aquel episodio del Señor Jesús con la mujer sirofenicia, que tenía a su hija enfermísima. Ella creía que estaba a punto de morir, y cuando escuchó que este Mesías, este hombre que sanaba a todos, estaba ahí cerca de su entorno, entonces se puso en acción y se puso a pedir, por favor, socórreme. Y Jesús no le hacía caso. Y finalmente llega el momento y le dice, pero dice, por favor, socórreme, mi hija está endemoniada, está poseída. Y es que le dice el Señor Jesús, confirmado por los testimonios, la trató de perra. ¿Por qué? Porque no era hebrea. Y los judíos trataban a los paganos, es decir, a los incircuncisos, a los no hebreos, como inmundos. Y esto lo encontramos también confirmado en otros pasajes, como vamos a ver, con todo énfasis. Y finalmente, cuando Jesús le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos y darlos a los perrillos, y ella acepta ser tratada como perra. Y pero aún los perrillos reciben de las migajas de la mesa de sus amos. Así que eso no era nada desconocido. Sabían que eran tratados de esa manera los no judíos. Entonces, ¿por qué los judíos trataban así a los no judíos? Pues porque los consideraban inmundos. Una cosa inmunda, a nadie le gusta manejarla o tenerla consigo, ¿no? Y esto que estoy explicando lo dice todavía con máxima claridad el apóstol Pedro, cuando llegó a casa de Cornelio. Vamos a leer en Hechos 10:28. No se asusten por lo que dice aquí el apóstol Pedro delante de esta familia reunida que lo esperaba como un mensajero de Dios. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Cuán abominable. ¿Qué quiere decir la palabra abominable? Asqueroso, repugnante, degradante y más. Aborrecible, infame, despreciable.
Tenemos también al apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses, donde les dice en el capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros y de los falsos o de los malos obreros. Tenemos otra vez esa frase repetida. ¿Qué querrá decir? ¿Que se guarden de los perros con cuatro patas? Está hablando de personas. El apóstol Pablo tenía bastantes problemas con ese tipo de personas. Está hablando de aquellos falsos hermanos, los de la circuncisión, que le amargaban la vida por todas partes. Así que en este caso el apóstol Pablo está hablando de personas viles, personas despreciables. Y ahora nos vamos a la parte que más duele. Duele en el sentido de que nos cuesta comprender esta parte. En Deuteronomios 23, 17 y 18 dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Aquí, en un contexto de personas que tienen una vida completamente fuera de los cauces de Dios, una vida completamente reprochable, y si esas personas quisieran traer como fruto de su trabajo una ofrenda o el cumplimiento de un voto, no se podía recibir, porque era una abominación. Pero claro, primero habla de rameras y de sodomita en el versículo 17. Y después salta, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque es abominación. Cuando aquí dice perro, o el precio de un perro, ¿está hablando del animal real o está hablando de personas? Nadie presenta el precio de un perro como una ofrenda, como gratitud a Dios. Hermanos, aquí de verdad que me he caído de la silla, figurativamente me refiero. Y he buscado hoy y he encontrado una versión de la Biblia que es la revisión, la Reina Valera 2000, donde dice que entre paréntesis y entre corchetes, donde dice, cuando aquí dice, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro, al lado le pone sodomita. Y esto no lo dice una sola versión. Además, me he dedicado a investigar en el diccionario bíblico. Y exactamente, repite lo mismo. Que una cosa es el perro como animal, y otra cosa es que estos rasgos, que en aquella época se ve que, claro, los perros no eran animales que convivían con la gente, eran más bien perros, ¿cómo diríamos? En italiano tenemos una expresión, cane randagio, pero no me viene la expresión, es decir, perros callejeros, perros vagabundos, ¿no? Entonces, claro, esos animales pues comían cualquier cosa, especialmente cadáveres, lo que pillaban. Entonces, sea por eso, sea también por otros comportamientos, el perro era la figura de una persona abominable, como dijo el apóstol Pedro allí delante de Cornelio y su familia. Así que ahora comprendemos que cuando dice más los perros, etcétera, etcétera,
no entrarán, se quedan fuera. Tengo un diccionario bíblico ilustrado que en la página 926 dice así: se cree que el precio de un perro es una alusión a la sodomía. Eran considerados como inmundos por sus hábitos alimentarios de cadáveres y por sus costumbres. Bien, hermanos, hemos hecho este recorrido y hemos llegado pues a este punto de lo que, como en el versículo 14 te da la fórmula para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Y además lo dice con palabras de felicitación, dice bienaventurados, ¿no? O benditos los que lavan sus ropas. Y así, eso le da derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Y después dice todo lo contrario: los que no pueden entrar, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, todas estas transgresiones o estos calificativos, ¿a qué remiten? Cada una de esas cosas es un mandamiento. Así que la persona que se tenía que lavar, se tenía que mirar en los 10 mandamientos. Los perros, los hechiceros. ¿A qué mandamiento podíamos conectar la hechicería? Yo pienso que al primero. Los fornicarios ya sabemos, los homicidas al sexto mandamiento, los idólatras al segundo mandamiento, y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, todo el resto, todo aquello que no está aprobado por los 10 mandamientos, es la mentira. Bien, hermanos, como conclusión, quiero leer en Ezequiel, capítulo 18, estos hermosos pasajes donde Dios mantiene la puerta abierta para aquellas personas que quieren corregir su vida. Ezequiel 18, 21 a 28, dice así: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? Después, a ver, hasta 28. Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijere, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Transgresiones. ¿A dónde nos lleva eso? Pues a los 10 mandamientos. Y para concluir, versículos 31 y 32 dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Hemos llegado al final. Espero que haya servido para aclarar posibles dudas. Yo las he tenido, por más que dudas,
el no saber, no entender a qué se refería esta parte del Apocalipsis 22, 14 y 15. El versículo 14, porque claro, una Biblia dice, lava sus ropas, y la otra Biblia dice, guardan sus mandamientos. En el versículo 15, pues esta expresión no sabía a qué se refería. Y ahora lo hemos encontrado en la misma Biblia. Así que el camino está claro, está bien trazado, cualquiera que busque tiene el camino bien claro a escoger. Dios, Señor, nos ayude, nos dé las fuerzas para escoger siempre su camino. Amén.